el niño que queda sin dicción, lo único que le queda es ficción. No, fantasía. No la identifiquemos ficción con mentir, no. Ficción con fantasear. Otra interesante es ilusionar. Otra interesante es alucinar. Eso es lo que le queda al niño para explicar el dolor vivido. Empieza a mentir, se puede decir. Ahora sí ya, empieza a mentir, empieza a negar, se empieza a defender. Y se defiende saludable o patológicamente. ¿Reprimiendo? No reprimiendo, soltando la represión, pero de manera desconocida. Soltando lo reprimido, pero de manera desconocida. O sea, él no sabe que eso es una soltura de represión. ¿Eso qué? Voy a decir una palabra aquí, pero no meterme en problemas. Ese vicio, ese hábito. Ahora sí le vamos a poner la palabrita. Esa adicción. Esa adicción no es otra cosa más que un contenido de la represión que se soltó porque la defensa falló y te atacó. Y tú no lo sabes. Bueno, no lo sabías, pero ya lo estás sabiendo. ¿Por qué? Porque un psicoanalista te lo está explicando. ¿Cómo ven hasta aquí? Ahora, ¿qué puedo hacer para defenderme de eso? Porque eso es todavía excelente. todavía lo sigo Claro, generando. ahorita le vamos a decir a esto que dice Isaac, todavía le sigo, le vamos a decir un nombre. Todavía está sujeto. ¿verdad? Freud habla del sujeto del inconsciente. Aquí queremos desujetarnos. Gracias. ¿Cómo se llama? Me llamo Rosario. 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 Gracias. Puedo, antes que nada llegué tarde y no escuché la explicación que anteceda la pregunta que voy a hacer. ¿El significante podría ser el cómo nos relacionamos nosotros con lo que nos sucede? No, ese sería el significado. ¿Ese sería el significado? Ese es el significado. Ahora hábleme de quién le está hablando cuando dice de la forma en que me relaciono. ¿De quién? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Su pareja? ¿Su hijo? ¿El perro? ¿Su No, cuerpo? de mi persona. O sea, ¿Su cuerpo? Ajá, de Eso. mi forma de actuar. Ahí está. Entonces, Rosario. Rocío. Rosario. Rosario. Entonces, Rosario tiene el significante, ejemplo, Sí. Rosario tiene el significante cuerpo. Y dice, maltrato mi cuerpo. Ese es el significado. Y nuestro trabajo, el mío, es enseñarle a Rosario por qué su cuerpo está significado de dolor. Porque no encuentro el lenguaje. Así de simple, de verdad, Isaac, pases para acá. Ah. Así, porque no hay lenguaje. Vamos a hablar ahorita de esta palabra. Adicción. Les va a encantar. ¿Sí? Entonces, en la medida que el niño queda carente de lenguaje, entonces no puede entender ni el significado ni el significante. Está perdido. Y por eso son los no sé. Obvio. No sé, no puedo, no entiendo, no memorizo, no se me queda, no quiero. Y Los mecanismos de defensa. son mecanismos de defensa, pero muchos de estos ya se modificaron a resistencia. Hay 5 resistencias, compañero. 5 resistencias. Una del yo, una del super yo, 3 del yo, una del super yo y una del ello. No hemos hablado de ello, super yo y yo, ¿verdad? No. Bueno, imagínense, entonces todavía lo que les falta de aprender. ¿No? De hecho. Yo, super yo y ello. Hay 5 resistencias identificadas por Freud. ¿No? 3 del yo, una del super yo y una del ello. La que nos tiene aquí sentados es del ello. ¿Por qué? Se llama compulsión a la repetición. Dicho de otro modo, puedes dejar de hacer lo que estás haciendo y dices, no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque eres sujeto de tu inconsciente. Porque te está predominando esa parte. Sí. Ajá.
En el dibujito que hicimos del aparato psíquico, que decíamos consciente, preconsciente, inconsciente, ahora le cambiaríamos yo, super yo, ello. Pues decíamos que ese es un conflicto del inconsciente. Dicho de otro modo, esto que nos pasa es un conflicto del ello. Y el ello tiene una resistencia y compulsión a la repetición. Dicho de otro modo, no puedes dejar de hacerlo. Entonces, ¿se trata de voluntad? No. ¿De decisión? No, eso no sirve. No. El inconsciente es un monstruo. Si lo viéramos en tamaño, el consciente es un charal y el inconsciente es una ballena azul. Pero tú dime, ¿vas a poder contra eso? Solito no. Lo que ustedes llegan a escuchar aquí de otras disciplinas solo se va hasta el preconsciente. O sea, quieren movilizar tus sentimientos de culpa y a través de la culpa hacerte forzamiento para que el ello se detenga. Yo tuve un caso. Yo no sé qué sea lo que pasa aquí, Rocío, de qué hablamos con ellos, pero yo voy a hablar de un caso. Tuve un señor, paciente mío, alcohólico. Nosotros lo trabajamos, ¿no? Y bueno, si ustedes han recorrido ese andar, ¿qué les puedo contar, no? Bueno, entonces el amigo se sana y me lo encuentro tiempo después y le digo, ¿cómo estás? No, estoy súper bien. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿qué estás haciendo hoy? Me volví, dejé eso, dejé el hábito, me enseñaste a dejarlo y me volví bien trabajador. Le digo, ¿qué tan trabajador? Trabajo 12, de sol a sol. Le dije, tú no te has curado, amigo. Solamente. ¿Lo sustituyó o no? Solo sustituyó. ¿Sí se dan cuenta? O sea, cualquiera diría, no, hombre, este hombre hace milagros. Porque este hombre que desperdiciaba dinero y que se quedaba tirado y ahora es un súper trabajador, pues ¿qué crees? No se cura. ¿Por qué no? Porque sigue teniendo la misma Es la misma adicción, solo que la cambió por el trabajo, pero él no está sano. Entonces aquí no se trata nada más de irnos con la primera fantasía, con la primera imagen y decir, no, mire, échale ganas, pon la voluntad, no, eso no alcanza, de una vez quedemos claros, porque el inconsciente es una ballena azul contra un charal que es la conciencia. Sí. Entonces, si nosotros de verdad queremos hacer un trabajo de fondo, tenemos que ser entrenados en teoría psicoanalítica para que podamos entender nuestro conflicto. Y yo no estoy diciendo aquí problema, vicio, hábito, ¿sabe Dios cuántas etiquetas de enfermedad? No, señor, esto no es ni eso, ni esto, ni aquello. Esto se llama, y ahora contéstenme ahí, se llama conflicto. Y la segunda pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un conflicto. Y el conflicto no es una palabra, el conflicto es una teoría. Es la teoría del conflicto. Ahorita te lo voy a ejemplificar, nada más termino aquí, porque esto es importantísimo. Entonces el niño queda expuesto a las vivencias de satisfacción y dolor. Como es carente de lenguaje, o sea, es infans, es un infante, entonces queda expuesto a los efectos, a los impactos de la vivencia de dolor, y entonces ¿qué hace? Reprime, y se quedan en forma de huellas némicas. Entonces, años después, tú tienes, no sé, un ejemplo, 15, y de repente tocas una victoria, bueno, es que la primera cerveza que yo tomé fue victoria, por eso, la que evocó mi inconsciente. Entonces yo tomé victoria, y entonces hizo algo, tocó una cosa que Freud le va a llamar, placentero. sí, eso, tocó una cosa que Freud le va a llamar órgano erógeno. Erógeno, ajá. Eso. Y no solamente se origina en eso, sino también al morder plumas, al Morder, morder las uñas, al muerto la comer, vociferar, besar, ¿sí? O sea, digo, yo tengo, a esto se llama oralidad. Yo tengo oralidad por el borde de la botella. Él lo tiene por la superficie del cigarro. Ella lo tiene al masticar. Él lo tiene al andar besando bocas. Ella lo tiene al ser muy grosera.
pero es el mismo órgano. ¿Cuál? La mamá. La boca. Entonces, ¿cómo le llamamos, por ejemplo, al significante ahí se ve por aquí, alcoholismo? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo le llamamos al significante alcoholismo? Le llamamos oralidad. Entonces no se llama alcoholismo. No, es una oralidad. Y está significada por tus vivencias de satisfacción y dolor cuando fuiste niño. La persona que te cuidó tenía un rasgo. ¿Cuál era ese rasgo? Llámese médico, enfermera, mamá, abuelita, quien haya sido, partera. Pero esa persona que te cuidó tenía un rasgo. Estaba llena de angustia. Tu mamá, vamos a decir en términos generales, ¿eh? Tu mamá era una mujer muy angustiada. Y cada que te alimentaba, transfería, correctamente dicho se dice, transfería su angustia en su cuerpo. Y tú la pescaste con la boca. Por la zona cerebral. Con la boca. Entonces, se dice el doctor Lara Peinado que la boca, bueno, eso lo dice Freud, pero luego Lara Peinado lo dice más bonito, ¿no? La boca queda sobreexcitada. Ajá. Pero está latente. Está latente. ¿Qué quiere decir? Esperando. Para buscar esa satisfacción. Eso, señor, eso. Y por ejemplo, los niños que no fueron amamantados. No fueron amamantados con un objeto, Digamos que con el seno no. no fueron con seno. Sí, no a eso es a fueron- lo que me refiero. Así es, pero sí fueron amamantados. A lo Sí, mejor- sí, pero no le transmitió la mamá nada. No, claro que sí. Mamila. Pero- Por supuesto que sí. Por eso dije, llámese mamá, médico, partera, abuelita, lobo, porque ya ven que... O sea, con el biberón. Sí, señor. Así es. Por eso aquí hay que ser bien claritos, ¿eh? Bien claritos aquí. Ajá. Estamos hablando de significado y significante. Entonces, significante, dije hace rato, objeto. Objeto madre, objeto seno, objeto chupón, Y verdaderamente. objeto biberón, objeto cucharita. Pero hay alguien que la portaba. Esa persona que portó eso, te transfirió al portar eso, aunque sea una cuchara a distancia, transfirió su carga de angustia y se te quedó en la boca. Y se queda latente, sobreexcitada. Y llega un punto en que otras vivencias se juntan, se asocian y detonan. ¿Y qué detonan? El órgano erogenizado, tu boca. Digo, estoy hablando de la oralidad, pero la oralidad tiene otras representaciones, como por ejemplo la piel. Entonces yo no uso la boca, yo uso mi piel. ¿Un tatuaje qué es? Es una erogenización de la piel, es una representación de un órgano erogenizado. Por eso me tatúo. No creas que te tatúas por lo que dices, no es cierto. Ese es tu discurso consciente. Pero inconscientemente tú quieres algo con un órgano erógeno llamado piel, y entonces lo tatúas. Y entonces lo que nos interesa en el psicoanálisis es qué tatuaste ahí. Y entonces, ¿qué es un tatuaje? Es la perpetuación de una historia dolorosa. Aunque tú digas lo contrario, no, este es mi hijo y mi hija, y yo, y somos los tres felices, no es cierto. No es cierto. Ese es tu discurso consciente. Pero lo inconsciente está de este lado. Porque entiendo que porque de alguna manera lo que te causa primero displacer o falta de placer, después te causa placer, ¿no es al revés? Podríamos pensar, sí, podríamos pensar, pero aquí es un tema un poquito más complejo que Lacan lo pone así. Placer, goce, plus de goce. ¿Qué significa? Placer, sufrimiento, sufrimiento excesivo. ¿En cuál estás tú? ¿Estás en placer? Puede que sí, pero yo te explico y tal vez digas, no estoy en placer. Placer, goce, plus de goce. Lacan dice que todas las adicciones son plus de goce. ¿Qué quiere decir? Placer. Vamos, Daniel, vamos a tomarnos unas cervezas. Y entonces Daniel dice, ¿sabes qué? Ya Solo me por siento hoy. súper
estoy a gusto. Y yo le digo, no, Daniel, échale. No, bueno, está bien, una más. Y yo le sigo, y yo le sigo. ¿Estamos en placer o en goce? Ahí es en goce, ¿no? Estamos en goce. Porque, ¿cuál es la característica, la diferencia de placer y goce? El exceso. Carl Gustav Jung trata mucho los sueños. ¿Cómo puedo interpretar mis sueños si tienen que ver con el subconsciente? ¿Inconsciente o preconsciente? Inconsciente, ya que esto de la hipnosis me causa mucha controversia, el cómo tenía Freud que llevar al paciente a un como punto de ensueño en donde podía descargar información y emociones que la conciencia limitada no procesaba. Podía, claro. Entonces, ¿qué tienen que ver mis sueños? Porque parecen luego como rompecabezas y hasta nos quedamos todavía así como tratando de digerirlos Nos con mi quedamos. inconsciente. Eso es. Dice Freud, ¿no? De 1925. está balconeando. Dice Freud que la vía regia al inconsciente son los... La prueba de éxito. Claro, o sea, no hay otra prueba de la existencia del inconsciente más que los sueños. Y entonces Freud dice que los sueños tienen dos sentidos. Una, cumplimiento de deseo, o dos, retorno a lo doloroso. ¿A dónde la lleva su sueño? Ejemplo. Ah, sí, pues, pero ya ve que ahora ya con una teoría ya puede empezar a identificar. Ejemplo, si yo tengo un sueño y cumplimiento de deseo, aquí estamos todos adultos, ¿verdad? Sí. Sí, podemos hablar como adultos. Claro. Yo me sueño haciéndole el amor a mi vecina. Es pintura, pero es la mía. ¿Por qué? No, pues. Porque en la Es realidad, con desmán. ¿Qué? Pues. porque en la realidad Eso. es lo que no ¿Qué te puedo estás ahí? realizar. No. Tengo que ir a ver mi esposa. Sí. El consciente te dice que no, o sea, tú estás despierto y dices, sabes algo que te No, si te ya frena. me Ajá. vuelve loco mi vecina. Pero te frena algo que no ¿Qué me frena? La moral. La moral. ¿Qué otro me frena? No. Responsabilidad. No, más Respeto. respeto. No, no, ni hablemos de res ahorita. Responsabilidad. Significa, responsabilidad significa institución de ley. No, ¿El super yo? no, la cultura. La cultura te impide. Yo me quiero salir desnudo. ¿Se puede? No. ¿Por qué no? Bueno, sí, pero por la cultura ¿Quién lo de la dijo? tradición. Porque puede, la pero no cultura debe. dice que no. Sí, en la moral sí lo siente. Entonces, Pero ya en tu consciente lo puedes hacer porque nadie te dice que no. Sí. en mi inconsciente lo puedo hacer y sube en un sueño y le hago el amor a mi vecina. Porque es lo que en la realidad no puedo hacer. ¿Cómo ven? Es interesante, ¿no? Sí. Ahora, yo sufro el sueño, yo sueño y me veo que me persiguen zombies y que me están por alcanzar y me despierto llorando. ¿Me regresó? A un punto de sufrimiento. Y entonces, lo único que tiene que hacer, otra vez, Lourdes, es platicarle su sueño a un psicoanalista que sepa. Y entonces el psicoanalista se lo puede interpretar. Como ahorita. Ahorita Lourdes ya está pensando, entonces tengo deseo, pero también tengo sufrimiento. ¿Sí o no? Ya se están organizando sus sueños. Y por ejemplo, en este caso, entrando en los sueños, el tema de los sueños. ¿Qué pasa Ya si- me sacaron del tema, pero está interesante, ¿no? ¿O qué dice Rocío? Que una cosa lleva a la otra. Claro, el psicoanálisis, yo le digo a los alumnos cuando les doy plática, interrúmpanme. Y si nos salimos del tema, mejor. Porque aquí estamos hablando del inconsciente. Y del inconsciente no hay dos cosas. Pero No el hay- tiempo ya se acabó. Ya, no hay tiempo y no hay espacio. En el ¿Quiere inconsciente continuar no hay por mí? tiempo No ni hay espacio. problema. 2 horas más. Ah, Si me pagas, sí. yo por eso dije, el tiempo ya se acabó. Sí. Pero A ver, puede vamos a hacer continuar una prueba gratis. rápida, compañeros. Sin ¿Les problema. ha sido interesante la charla? Sí. Sí. Económicamente, ¿qué costo le pondrían a una hora de psicoanálisis? Como la que ya escucharon. Precio, directo, para que escuche Rocío. 1,000 pesos. ¿Sí escuchó? Qué barato. 3,000 pesos una hora de psicoanálisis. Qué barato. Pero por el COVID, 500. Isaac es lo que yo cobro. Yo cobro 500 pesos por una hora de psicoanálisis. Pero Rocío no quiere pagar dos. Si una no quería pagar.
No, 500 pesos. No. En euros. Pero hoy es 2 por 1. Hoy es 2 por 1. Échale. ¿Cuál fue la del juego? Hay que estar Yo diría que muchas veces sería mejor en esta humanidad no cobrar nada porque si el aprendizaje que tú tienes puede ayudar a otros. Deberíamos darle cilantro. Eso se llama, yo voy a decir cómo se llama esta. ¿Cómo te llamas otra vez? Gerardo Soto para servir. Gerardo Soto. Eso se llama masoquismo. ¿Por qué? Es una forma de sufrimiento, solo que se escucha muy altruista, pero no. Con el tiempo, si tú practicas eso, te va a llevar a la desgracia, a la pobreza, al resentimiento. Y le voy a decir algo más interesante. Estoy hablando de la parte consciente. ¿Quieren saber la inconsciente Sí. Sí. del masoquismo? ¿Aguanta, Gerardo? Sí. ¿Qué es el masoquismo? Freud dice una cadenita. Como ya dije con Lourdes. Me ama, la amo, me odia, la odio, y ahí termina el asunto. Yo pensé que era placer al dolor. No, para nada. ¿Ya ven cómo es diferente el psicólogo, el psicoanálisis? No, ahorita van a saber qué es el masoquismo. Me ama, la amo, me odia, la odio, y ahí se produce el masoquismo. ¿Qué es el masoquismo entonces? Es un amor decepcionado. El amor que yo le di a mi objeto de amor no me correspondió mi objeto de amor, lo rechazó, le valió. Pero yo quiero seguir ahí. No, pero me complica. Tu dependencia. Todavía no. Ella o él, mi madre o mi padre, les valió un gorro mi amor. Y entonces todo espera y espera. Ámame, respóndeme. Tengo que terminar. No, todavía no llega esa fase. Ahorita sí, mi mamá y papá. Estamos en la cadenita que va formando, pégame, pateame, pero no me dejes. Entonces, digo, bueno, no me vas a amar, no, entonces devuélveme mi amor. Y dice Freud que cuando regresa, se transforma. Se llama vuelta en lo contrario, es una pulsión. Y entonces, vuelta en lo contrario, es una pulsión. Cuando vuelve, se voltea y se vuelve odio. Y ese odio tendría que ser te odio. Madre, padre, te odio. Ojalá y te mueras. Pero ¿qué creen? La cultura y la moral no nos deja hablar así. Y entonces, ¿qué me queda? Me odio. Eso se llama masoquismo. Y entonces, odio a ti mismo. O sea, no puedo odiar a mi madre ni a mi padre. Entonces, ¿a quién odio? A mí. ¿A quién odio? A mi Te cuerpo. caracterizas. Ahí entra el cutting de ese tipo de cosas. Entra todo lo que quieras que vaya en contra de la pulsión de vida. Sí, se hace frío. Y entonces, dice Gerardo, en un jalón de su inconsciente, dijo, también sería válido no cobrar. Digo, no es cierto, Gerardo. No, salió algo de tu inconsciente. Y si yo hablo contigo, persona a persona, verás que lo encontramos. Es más, ya está subiendo ahorita acá. Ya va para arriba. Sí. Entonces, O sea, es todo lo que ya he dicho que se va en el hoyo, es todo lo que ya está hasta abajo vuelve a subir. sí, señor, esto es una arqueología de la personalidad. ¿Qué hace un arqueólogo? Escarba y se mete hasta lo profundo, A las raíces. hasta el fondo. ¿Qué hace un psicoanalista? Es un arqueólogo, se mete hasta el fondo, profundo. Ahorita me metí hasta el fondo. Ujú. ¿Cómo ven? Bueno, ya no terminamos porque no me van a parar más, pero ¿qué les pareció? Podemos quedar, jamás siempre tuve, no, siempre quise ser psicoanalista porque ¿Sí? sabía que había mucha diferencia. Hay una diferencia radical, Entonces, radical. Voy a cerrar con esto, les voy a decir las 3 formas de sufrimiento humano. Para la otra clase. Para la otra, si es que quieren, vengo. 3 formas de sufrimiento humano, ¿eh? Humano. Y soy claro, ¿eh? Los animales no sufren. Neurosis, psicosis, perversión. ¿Sí? Dentro de las neurosis hay 3.
neurosis fóbica, Ya son ramas, ¿no? sí, neurosis obsesiva y neurosis histérica. Es de la histeria. Hay que ver, no todo. De la psicosis, las dos grandes son la esquizofrenia y la paranoia. Y las perversiones, todas las filias. Parafilia. De hecho, si quieres la usamos así. ¿Cuántas filias hay? Las que el humano se pueda crear. Ok. No, son infinitas. Por eso se llaman parafilias nada más. Pero hay unas muy concretitas, les voy a decir unas muy concretitas. Exhibicionismo, voyeurismo, Voyeurismo. fetichismo. Ahí está. Entonces a mí me encantan las mujeres con tacón alto. No es cierto. ¿Es un qué? Es un fetiche. Esquizofrenia significa división de la mente. División de la mente. Esquizo, división. Frenia, mente. Frenia, mente. ¿Cuál es la diferencia rápida entre neurosis y psicosis? El contacto con la realidad. Acá están los dos pies en la realidad y aquí está un pie en la realidad y otro pie en la fantasía. ¿Cómo ves, Daniel? Muy bien. Entonces, ¿dónde ubicarían ustedes un alcoholismo? No, en ¿En el. la neurosis, en la psicosis o en la perversión? La neurosis. No, señor. ¿La perversión? No, La fantasía. Psicosis. La fantasía. no, en la psicosis. Ya se En la psicosis, dije que hay un pie en la realidad y otro pie en la fantasía. Aquí está ubicado eso que llaman enfermedad de alcoholismo, enfermedad de sustancia, enfermedad de consumo. Drogas. No, es una psicosis nada más. No es otra cosa. ¿Hay un qué, perdón, viejo? La revisión de la mente. Entre la neurosis y la psicosis hay un qué, perdón. La diferencia es el contacto que hacen con la realidad. Bueno, sale pues. Gracias. La otra